buenas tardes. Bienvenidos a la Fundación Universitaria Española, una institución ya venerable en la que tenemos varios seminarios. El de literatura se llama Menéndez Pelayo, lo creó ya hace mucho tiempo una de las figuras más destacadas de nuestra cultura contemporánea, que es don Pedro Sainz Rodríguez. Y el seminario pues tiende tanto a la mirada sobre el ayer como a la de la mirada sobre el hoy. Nos interesa mucho pues la presentación de libros como el que hoy nos trae aquí, de Eduardo Martínez Rico. Diré simplemente unas pocas palabras sobre él, que ha sido alumno mío. En la Universidad Complutense hace años, cuando él cursaba la licenciatura de Filología Hispánica. Debió ser pues en torno al 97 o el 96, sí. cuando no sé en qué clase, porque yo he dado clases de casi todo, pero quizá fuera de teatro, entre otras cosas. Pues generación del 98, teatro del siglo de oro, literatura oral y folclore. O sea que tengo muy buen recuerdo porque me puse muy buenas notas. Me tuviste que soportar en varias asignaturas, ¿no? Bueno, él después se doctoró con la máxima calificación, sobresaliente cum laude, con una tesis sobre la obra narrativa de Francisco Umbral. Y precisamente la gran figura de Umbral ha estado presente en mucho de lo que posteriormente la ha escrito. Porque Eduardo es un gran investigador, pero al mismo tiempo es un gran creador. De modo que esa parte suya de investigación, que yo creo que la ha vertido de manera, yo diría que fresca, lo que escribes generalmente no es aburrido, y eso es de agradecer en el terreno de la filología, donde tantos tostones tenemos que, incluidos los míos, tenemos que aguantar. Y publicaciones como Umbral, con el título, ya simplemente este título es un título que no es de filólogo, ¿verdad? Vida, obra, esto sí, pero luego, y pecados, no. Por cierto, bienvenida, es María España, la viuda del escritor. Tuve la suerte en una ocasión de ir, aunque ella no lo recordará, a buscar a Umbral a su casa para una conferencia que tenía en la Universidad Complutense y nos recibió con mucha atención. ¿Tú la recuerdas? La conferencia de la botella de vino. No, exacto. Bueno, no entremos en los pecados. Esos pecados. Después, otro libro suyo sobre Umbral, las verdades de un mentiroso ilustre. Francisco Umbral, entre la novela y la memoria, que parece que es un poco tu tesis reconvertida, ¿no? Sí, con otro título. Y hiciste muy bien, porque las tesis ahora no cuentan si no es cambiándoles el título, ¿no? Sí. Con esto de las nuevas imposiciones de la burocracia universitaria, ¿no? Y después también yo recuerdo esa, porque la vi, la exposición Francisco Umbral y sus libros, que coordinaste en la Biblioteca María Zambrano, sí, de la Facultad de Filología. O sea que realmente has sido una de las personas que más ha hecho, tanto en vida como posteriormente, porque la memoria de Francisco Umbral no se pierda, aunque creo que no se pierda, porque ahí está como el gran columnista que fue, ¿no? El gran prosista, el extraordinario novelista, en fin. ¿Para qué vamos a hablar de Umbral si ya ha pasado a la categoría de clásico? Eduardo es novelista, ha escrito pues varias novelas, algunas de ellas históricas, la última sobre el Cid, que me dejaste esa fue la primera. Y la primera, pero que me dejaste, es tu último libro. Pero te la he regalado me habías regalado anteriormente Relámpagos, que leí también con mucho gusto, Fernando el Católico, esa no me la diste, pero bueno. En fin, una cantidad de libros la que tiene Eduardo, que yo creo al que le corresponde muy bien esa expresión que parece un poco pedantesca, pero yo creo que le viene muy bien de letraherido. Realmente es un personaje letraherido.
Y para la presentación de este libro, pues nada menos que se ha buscado un presentador de lujo. No podía, yo creo, ser más de lujo que el que tenemos aquí en la mesa, su tocayo, Eduardo Torres Dulce, figura de sobra, de todos conocida, ¿no?, por sus múltiples actividades. Eduardo, para mí, representa la figura de humanista, humanista porque a pesar de que él es jurista de profesión, de oficio, nada menos que alcanzó, claro, la categoría de fiscal general del Estado, de hombre curtido en esas lides, sin embargo, toda su dedicación más placentera tiene que ver con las humanidades, y dentro de esas humanidades el cine, que es una gran humanidad, ¿no? Y su labor como crítico de cine, yo le decía que le oigo todas las semanas, ¿no?, con ese programa fantástico de Cowboys de Medianoche, donde tenemos además a nuestro otro gran amigo Luis Alberto de Cuenca, y que es un festín ese programa, realmente un festín cultural, un festín de la cultura. No se habla solo de cine, se habla también de teatro, se habla de literatura, se habla de otras muchas cosas. Casi de lo que menos se habla y hace bien es de política, y en eso son, yo creo, que de agradecer. En fin, que le voy a dejar la palabra a Eduardo Torres Dulce, para que yo también sé que el libro de conversaciones del siglo XXI, él precisamente está incluido en 2 de las entrevistas, ¿verdad? Sí. Quizá la última, la más reciente, ¿verdad? Sí. Que son entrevistas, él también, yo no sé si ha sido en un programa de Cowboy de Medianoche donde te elogió una vez. Recuerdo que sí. se oye y dice, no, es que este chico entrevista muy bien. Realmente se prepara muy bien las entrevistas, ¿no? No es como otros que desconoce absolutamente al entrevistado. Y Eduardo manifiesta siempre que se ha informado antes, ¿no? Lo cual es de agradecer, ¿no? Es de agradecer frente a tanto periodista que se acerca de una manera superficial al entrevistado y al final realmente quien más habla es el entrevistador, no el entrevistado. Y esto es algo que Eduardo nunca hace, ¿no? Preguntas muy cortas, muy escuetas, que dan la oportunidad al entrevistado de abundar en lo que quiera, pero sin la coacción del entrevistador, que pretende saber más que el entrevistado, ¿no? Y yo creo que esa también es una de las cualidades que yo, por lo menos como lector de este libro, ¿verdad?, y sin la pasión del antiguo profesor que fue de él, pues he de decir que es algo de agradecer. El libro tiene algunas erratas, ya te lo he dicho, sí. Algunos, los que somos muy de buscar errores y erratas, pues ahora veo aquí una que justamente toca a Alfonso Guerra, ¿verdad? Sí. Que aparece como Alfonoso, ¿no? No sé si le gustaría, ¿no? Bueno, pues don Eduardo Torres Dulce, cuando usted quiera. Buenas tardes. Créanme que para mí es un verdadero honor y no es lugar común encontrarme aquí esta tarde en la sede de la Fundación Universitaria Española. En mis tiempos hay de mí, lejanos, juveniles, pues uno pasaba por aquí y veía como una casa ciertamente venerable, porque he sido de los que he admirado extraordinariamente la figura de don Pedro Sainz Rodríguez, que creo que aparte de un bastión importantísimo de lo que supone la cultura española, no digamos toda la literatura, el misticismo, etcétera, etcétera, es un personaje realmente grande. Personaje, yo diría, si se me permite decirlo, casi novelesco, de novela, ¿no? Sin ningún género de dudas, ¿no? Y por lo tanto encontrarme en la que era de alguna forma uno de sus
de sus horizontes vitales, pues para mí significa realmente algo muy especial. Y por lo tanto yo quiero agradecerle sus palabras tan generosas a Javier Huerta y que se me haya acogido en esta casa a la que yo he admirado de toda la vida por todos los ilustrísimos presidentes y la labor que desarrollan en torno a la cultura y sobre todo a la Universidad Española. A ver si les hacen más caso, tanto en un caso como de la cultura como en el caso sobre todo de la Universidad Española. No voy a decir que sea la asignatura pendiente, pero es la asignatura permanentemente pendiente de la educación de nuestro país. Y yo quiero saludar muy especialmente, y podrían estar sentados aquí perfectamente, a mi querido amigo Santiago Martínez Laje, con el que me une una muy especial amistad y admiración desde hace mucho tiempo, y desde luego a mi admiradísimo Pedro Ruiz. Claro que si Pedro se sienta aquí, que modestamente se ha situado al fondo, los demás nos deberíamos de retirar, porque es un hombre extraordinario, gran amigo, pero además un hombre culto, un hombre que probablemente está en esta Fundación Universitaria Española estaría perfectamente, porque este es un sitio liberal, y si hay alguien liberal dispuesto a decir siempre su verdad a diversas formas del teatro, del cine, las entrevistas, la televisión, ya que vamos a un cine de entrevistas, es a Pedro Ruiz. Me honro, no voy a decir con su amistad porque nos vemos desde hace mucho tiempo, sí con el conocimiento, y quiero expresarle desde aquí, desde el estrado, que se decía antes, mi afecto y mi admiración. Y por supuesto a María España, porque para muchos de nosotros hemos crecido con Francisco, con Paco Umbral, con sus libros. Yo recuerdo La Travesía de Madrid, que es uno de los libros generacionales de muchos de nosotros, y para mí que esté aquí alguien presente en el espíritu de Paco Umbral como María España significa algo muy, muy especial. Y como ha dicho Javier, además Javier con su tesis doctoral y los 2 libros que le ha dedicado, hay 2 entrevistas, si no recuerdo mal, con Paco Umbral en este libro de entrevistas, pues representa ciertamente especial. Y en todo caso, a todos ustedes que cumplen con un solemne rito madrileño, consistente que a las 7 de la tarde o te dan una charla o tú la das, y por lo tanto estamos cumpliendo con ese solemne ritual madrileño aquí a la vera del maravilloso parque del Retiro. Bueno, yo no voy a hacer la laudatio, como se dice en términos académicos, de Eduardo Martínez Rico, porque ya la ha expresado su profesor. Claro, como le dio tan buena nota, pues los elogios han sido mutuos, concretamente, y más que justificados. Además, Javier Huerta es un ilustre profesor cuya dedicación al teatro, y la señalaba anteriormente, a mí me gusta mucho el teatro y las obras alrededor del teatro, pues es ciertamente un nombre de referencia en este campo. Yo conocí a Eduardo, y corrígeme si no es así, querido tocayo, me parece que como consecuencia de que nuestro común amigo Luis Alberto de Cuenca me dijo que tú habías escrito un libro sobre la Guerra de las Galaxias, otra película muy generacional, si no recuerdo mal concretamente, y estuviste en mi despacho, creo, nos vimos cerca del hotel, en el Hotel Fénix, ¿no? Sí. En el Hotel Fénix, que es como la segunda oficina de alguno de nosotros, porque nos gusta el Dry Martini y algunas otras formas de lo que dentro de poco estará en el Código Penal, sin ningún género de duda, que es pasárselo bien en la vida, y en este caso a través de la bebida y con amigos, y en un sitio público. Y a mí me llamó mucho la atención que alguien tuviera un conocimiento tan enciclopédico de la Guerra de las Galaxias, y lo tiene Eduardo, porque yo creo que una de sus características es que aquí en la contraportada del libro, mi querido amigo Arturo Pérez Reverte dice: pocos entrevistan como Martínez Rico, es un investigador tenaz y paciente de almas ajenas. Bueno, lo de investigador tenaz y paciente de almas ajenas, tratándose del universo Star Wars, está más que justificado. Pero es que cualquiera de los libros, no he tenido el gusto de leer sus 2 libros, ni la tesis doctoral sobre Paco Umbral, está ahí. De sus novelas solo he leído la del Cid, que demuestra también que hay detrás alguien muy consciente a la hora de abordar un mito, una leyenda, ¿no? Ya saben ustedes que por mucho que se intenten destruir las leyendas, el maestro John Ford ya lo dijo en El hombre que mató a Liberty Balance, en el oeste, cuando la leyenda se convierte en realidad,
se imprime siempre la leyenda, y esto es lo que ayuda a los países, sin ningún género de dudas. Así que bienvenidas las leyendas, por mucho que intentemos despojarlas del carácter mitológico, legendario, por mucho que intentemos derribar estatuas, etcétera, da lo mismo. La conciencia de los pueblos no se pierde nunca, y antes y después, en un camino de vuelta, los angloparlantes dirían de feedback, vuelven siempre a nosotros y forman parte de nuestras biografías y de nuestra vida. El libro que tengo el gusto de presentar esta tarde aquí, de mi tocayo Eduardo Martínez Rico, Conversaciones del siglo XXI, se lo ha dedicado a su madre, que me parece que es, como se dice en el prefacio de la misa, es justo y necesario, sin ningún género de dudas. Sin su madre no estaría aquí. Eso, bueno, pues me imagino que con su padre también, claro. Digamos que es más justo que necesario. Es más justo que necesario. Y luego ha tenido el detalle de dedicármelo a mí. Bueno, pura y simplemente porque en la última entrevista que me hizo, que es la entrevista postrera del libro, le dije, bueno, ¿y tú por qué no reúnes las entrevistas que has hecho a tanta gente que son estupendas en un libro? Bueno, me lo voy a pensar, y al cabo del tiempo se lo pensó, y aquí lo tenemos al niño entre nuestras manos, ¿no? Yo creo que el trabajo de una entrevista, lo ha apuntado Javier Huerta anteriormente, puede ser de dos. Bueno, como decía un productor norteamericano, las personas se dividen en dos clases: first class y one class, es decir, primera clase y ninguna clase. Bueno, pues los entrevistadores, yo creo que, y tenemos aquí un maestro, insisto, con testimonios públicos como es Pedro, residen fundamentalmente en tomarse en serio el asunto, o tomarlo a beneficio de inventario, y si sale con barba, San Antonio, y si no, la Purísima Concepción. Y de esto, desgraciadamente, tenemos en periódicos, en redes sociales y en televisiones ejemplos prácticamente casi de forma continua. Yo destacaría de este libro que reúne 4 de las cualidades, seguro que hay más, y de las calidades que debe tener un buen entrevistador, no ya un buen escritor, porque además Eduardo tiene acreditada su calidad de escritor. En primer lugar, yo creo que hay que conocer al entrevistado, lo que significa, de alguna forma, como diría el gran Atticus Finch, ponerse en los zapatos del otro. Me parece que eso es una condición sine qua non desde mi punto de vista, ¿no? En segundo lugar, yo creo que lo ha apuntado anteriormente Javier Huerta, creo que hay que dejarle hablar, porque si el entrevistador se erige en protagonista, pues entonces ¿para qué va a entrevistar? Ese género, no sé de quién es la frase, pero es brillante, en el que uno trabaja y otro cobra. No sé quién la dijo, no sé si Camilo José Cela, Ruano, a mí me suena Ruano, pero bueno, en algún caso hay que reconocer que el entrevistador trabaja tanto como el entrevistado al darle a la lengua, porque conoce al entrevistado, lo cual significa colocarse en sus zapatos, insisto, como decía Atticus Finch, para juzgar al otro, y en segundo lugar dejarle hablar. Y yo creo que este libro revela estas dos primeras cualidades y calidades de un entrevistador. Eduardo conoce bien al entrevistado y lo demuestra en las entradillas, algunas muy interesantes de las entrevistas, donde no es solamente una descripción del lugar, de las circunstancias, incluso del físico. Lo digo porque de mí hace unos elogios de mi figura, no voy a decir ditirámicos, tan exagerados, que mi mujer no me ha reconocido totalmente. Ha dicho, pero ¿y este tocayo tuyo realmente te conoce? Pero en fin, doy por supuesto que en los demás así está. En tercer lugar, yo creo que crear un hábitat de diálogo, porque la entrevista no es necesariamente, no debería ser un monólogo, y crear ese hábitat en el que entrevistador y entrevistado se encuentren a gusto y puedan expresarse con libertad, con la libertad que el entrevistado pueda adoptar con respecto a las preguntas, evitando la inquisición, evitando, desde mi punto de vista, el interrogatorio policial, del que algunos pues hacen gala al hacer las entrevistas correspondientes, ¿no? E incluso creo que mantener un mínimo de cortesía es correcto, pero y por lo tanto evitar la descortesía, pero de alguna forma, y aquí hay algunas entrevistas donde la discrepancia en el diálogo se establece, pero creo que crear ese ambiente de diálogo. Y finalmente hay algo
que a mí me ha llenado siempre de placer cuando oigo o veo, y luego sobre todo y fundamentalmente leo entrevistas, que es un género que a mí me gusta mucho. Hay un libro que me regaló mi querido amigo y maestro en tantas cosas y al que tanto añoro, Juan Miguel Lamet, un productor, un guionista y un escritor y crítico cinematográfico importante, que es unas entrevistas que hacía El Caballero Audaz en los tiempos de los años 20 y 30. Son extraordinarias, absolutamente extraordinarias. Creo que se ha publicado en algún volumen relativamente reciente. Yo tengo la edición original que ese personaje tan peculiar, el señor Carretero, el Caballero Audaz, tenía con respecto al respecto. Y es que esa última conversación, y esto insisto, no porque esté aquí Pedro Ruiz, lo digo, es que la entrevista forma también parte del arte de conversar. Es una conversación entre dos personas que va a permitir a un tercero, que es el lector, disfrutar de esa conversación. Por lo tanto, creo que esas 4 cualidades y calidades, y habrá más, sin ningún género de dudas, si después charlamos entre nosotros puede salir más, para mí son las que vertebran el arte de la entrevista, ¿no? Que es un arte. Estrictamente no solamente periodístico, hay entrevistas periodísticas, pero hay también entrevistas literarias. Pues The Paris Review, esta revista icono de la literatura intelectual, acaba de publicar en Acantilado 2 volúmenes muy gruesos, sin papel como los de Acantilado, casi Biblia, de entrevistas donde están Follner, donde están escritores, artistas de todo tipo, y ahí, lógicamente, hay unas mejores que peores. La de Follner es prodigiosa porque miente más que habla, como muchos de los artistas y los escritores, y como han puesto, pero en lo que no miente, o incluso en lo que miente un creador de ficción como Follner, pues está ahí. Y creo que por lo tanto es un arte, y Eduardo Martínez Rico pues ha conseguido desde mi punto de vista estas características. Luego, si cogen ustedes el índice de estas casi 400 páginas, 300, casi 350 de que dispone, o sea que es un libro enjundioso en el contenido y en la forma, pues verán ustedes que si se van al índice, es un índice muy atractivo, porque hay nombres de todo tipo, hay científicos, hay gente de la farándula, hay políticos, hay absolutamente de todo, lo cual le da al libro pues un carácter realmente pues importante. Hay gente que cuando se hace una biografía, lo primero que hacen es que van al índice onomástico a ver si estoy yo, o a ver si está alguno de mis enemigos, para ver qué dicen de la biografía correspondiente, ¿no? Pero aquí el índice onomástico es el índice de las entrevistas, algunos repetidas, como en mi caso, con mi querido amigo y compañero Javier Gómez de Liaño y Fernando Sánchez Dragó, que también tiene 2 entrevistas, si no recuerdo mal, en este momento. Y son entrevistas, algunas breves, pero que están muy bien, otras más extensas, y en general son entrevistas muy directas, sin alaracas, sin retóricas. Eduardo pregunta muy directamente y el que quiere le contesta directamente, y el que no pues se va por los cerros de Úbeda o de alguna forma emplea circunloquios. Pero el entrevistador, insisto, sin ningún tono inquisitorial, se dirige básicamente a ese aspecto sin ningún género de dudas. A veces uno da la impresión que la entrevista destila complicidad. En otros casos, franca admiración, las de Paco Umbral muy especialmente, y a veces también interrogantes. A veces da la impresión de que el entrevistador intenta de alguna forma escarbar más en aquello que el entrevistado pues no quiere decir, no quiere ir más allá. Si yo les digo que aparte de el de Paco Umbral, pues hay una que a mí me gusta muy especialmente porque le tuve mucha ley y creo que es una de las figuras señeras de la reflexión, de la Universidad de las Ideas Españolas, que es el filósofo Eugenio Trías, capaz de reflexionar sobre la religión o sobre Hitchcock o sobre problemas de la filosofía. Yo creo que Madrid ha tenido el detalle, probablemente no lo habrán hecho en Barcelona, de dedicarle una biblioteca espléndida
que yo creo que le haría ilusión, no sé si fue en vida o ya muerto Eugenio, que fuera en la Casa de Fieras totalmente. Él no era una fiera, ni mucho menos, más bien lo contrario, era un hombre realmente extraordinario. Pero me gusta mucho la entrevista de Eugenio Trías y yo les animo a ustedes que si no han leído nada del profesor Trías, pues se lo lean. También está la de Carlos García Gual, el académico de la lengua, un personaje en el que nos hemos introducido muchos en la cultura, que en el colegio entonces cuando se enseñaban latín y griego teníamos, como en mi caso, suerte de que el profesor, aparte de las declinaciones, los verbos y las traducciones, nos llevara al mundo de Homero o al mundo de Eurípides o más adelante de Tito Livio o de Julio César, pues es ciertamente. No digamos de una figura que merecería una buena biografía antes o después, que es el profesor Valverde. El profesor Valverde Juan Velarde, he dicho Valverde. El profesor Juan Velarde es una figura señera de España que arranca desde los ganadores de la guerra civil con concepto crítico, un falangista inicial, hasta hasta hace poco, y aún le leo de vez en cuando en los periódicos, ha tenido hasta muy recientemente una vitalidad realmente grande, y yo he hablado mucho con él. Hay una entrevista de las extensas en las que yo creo que se ha empleado a fondo Eduardo, y es la de Andrés Trapiello, otro personaje que yo admiro bastante, insobornable, y en la que Andrés está dispuesto a hablar y habla. Y me parece interesantísima y además muy enjundiosa, repito otra vez el calificativo. Y me sorprendió que hubieras hablado con Martín de Riquer, que es otro personaje extraordinario de la cultura española, no solamente un medievalista, sino un personaje señero de la cultura española por muchas y muy variadas razones. Recuerdo un libro en Quaderns Crema, muy breve, sobre el verdadero autor del Quijote de Avellaneda, que era sencillamente extraordinario. Como en 80 o 90 páginas el profesor de Riquer hacía un análisis extraordinario que iba más allá de lo que significó el Quijote de Avellaneda. Y por supuesto están las de dos amigos, Sánchez Dragó, Luis Alberto de Cuenca. Está la de mi querido amigo y presidente de honor del despacho en el que me encuentro, Antonio Garrigues Walker. Su padre fue presidente de esta casa, me lo ha recordado Javier antes de entrar. Gonzalo Anes, que es otro personaje importante, Carmen Iglesias, Ramón Tamames, y last but not least, el último pero no el peor, y por no seguir dándoles ustedes el índice del libro, a Víctor García de la Concha. Yo con Víctor García de la Concha tengo una relación muy especial porque los dos somos hijos de jueces, cosas que me dijo él la primera vez que nos vimos y nos conocimos hace mucho tiempo. La admiro extraordinariamente, y Víctor tiene dos grandes cualidades para haber sido director de la Real Academia Española de la Lengua. Primero y fundamentalmente que era discípulo directo, y yo diría que casi heredero de don Fernando Lázaro Carreter, que es el gran profesor, el gran filólogo, por decirlo de una forma, el gran académico que concibe la posibilidad de los académicos escriban en la prensa. El dardo en la palabra, creo que se llamaba una de las secciones que tuvo en diversos periódicos, y era novedoso que un académico nos dijera todos los días pues dónde había un fallo o un acierto del meteorólogo, del locutor deportivo, etcétera, etcétera. Y por cierto, importante guionista de cine, donde yo creo que habrá ganado bastante dinero con La ciudad no es para mí, de su amigo Paco Martínez Soria, porque es así, efectivamente. Pero bueno, hay que decirlo todo, ¿no?, al respecto. Y finalmente Víctor García de la Concha fue el que abrió la academia, intentando que no se rompiera eso que todo el mundo intenta romper antes o después en este país y en aquellas lejanas y queridas tierras, que es el español concebido como un enorme barco en el que cabemos todos, cada uno con nuestra forma de hablar el español, los castellanos, los venezolanos, los argentinos, los mexicanos, y quien de alguna forma logró revitalizar y poner en marcha esa gran comunidad de lenguas, pues fue Víctor García de la Concha, y a mí la lectura de la entrevista me ha producido el placer de ver que está ahí Víctor García de la Concha. Bueno, este es un libro en definitiva sobre la cultura,
sobre gente que habla de los más diversos, más diversos temas. Es curioso que a lo largo de una fecunda vida del 19 y del 20 proliferaran en Madrid y en otras partes de España la tertulia. Y era muy bueno. Porque era detenerse en mitad del día, hablar con amigos y en algunos casos no tan amigos, escuchar, que es tan importante, y probablemente si ese espíritu de la tertulia hubiera trascendido más a la vida política y social, mejor nos habría ido en este país que, como dice Garci, nos queremos realmente muy pocos los españoles los unos a los otros. Así que enhorabuena a Eduardo Martínez Rico por estas conversaciones del siglo XXI, por haberse decidido. Había mucha resistencia para editar este estupendo libro tan variado, tan rico, tan entretenido. Caray, porque si un libro no es entretenido no es nada, en absoluto, se te cae de las manos. Y gracias también a la Fundación Universitaria Española para acoger en tan prestigiosa casa este libro y a este presentador. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Como ven, ha desbrozado, pues yo creo que los aspectos de mayor interés, ¿no? Del libro. Y ahora, pues, pasamos a el autor, pues nos diga algo, ¿no? Sí. Sobre tantos elogios. Sobre tantos elogios. Bueno, muchísimas gracias a Eduardo Torres Dulce, a Javier Huerta Calvo, a la FUE, que yo admiro tanto, porque el antecesor de Javier en el seminario Méndez Pelayo es un profesor que se llama Amancio Lavandeira, que yo siempre he tenido mucho cariño, y que está en la dedicatoria de mi novela sobre el Cid. Precisamente se lo dediqué a Lavandeira y a Vázquez Figueroa, que era un profesor encantador, que yo recuerdo que era un profesor que se preocupaba por los alumnos. Nos decía, por ejemplo, ahora lo que hay que hacer, en mi época había que hacer dos cosas. Una era saber escribir a máquina y otra cosa saber inglés. Eso era lo fundamental. Creo recordar que nos decía Lavandeira. Y ya en nuestra época, en vuestra época hay que añadir a eso el ordenador. Y ya con esas tres cosas, diría, ya con eso está todo conseguido, ¿no? Y o sea, era un profesor que se preocupaba mucho por sus alumnos cuando nos tenía, pues... y sobre Javier debo decir que le tengo un cariño especial porque aprendí muchísimo con sus clases y me dio unas notas extraordinarias. Yo estaba encantado con él porque lo tuve en muchas asignaturas de ese curso, de cuarto y quinto, quiero recordar. Y bueno, es cierto que estudiaba y que me leía todo lo que había que leer y disfrutaba mucho, ¿no? Entonces, le tengo... Y puedo contar también una pequeña anécdota de Javier, que creo que también es muy bonita para mí, ¿no? Y es que fuimos una vez a ver una obra de teatro clásico. Entonces a mí me tocó hacer la recaudación entre los compañeros. Y cuando llegamos al teatro, dijo Javier, bueno, pues aquí están las entradas. Nos han dado una de regalo. Y como tú has hecho la recaudación y lo has hecho también, pues a ti te corresponde la entrada. Y yo dije, joder, pues qué detalle más... Yo no podía esperar que me iban a pagar con una entrada el tema de los dineros. Que luego han tenido tampoco que ver con mi vida profesional, por cierto. Esto es una broma. Lo que se ha dicho aquí es tan enjundioso, lo que ha dicho Eduardo Torres Dulce es tan enjundioso de mi libro, que hay veces que pienso que prácticamente lo único que puedo es apuntar alguna cosa, ¿no? Pues sobre las anécdotas del libro, por ejemplo, pues me acuerdo que, y está en el libro, cuando fui a entrevistar a Paco, en España, a Paco Umbral, yo le hacía las preguntas y me decía, es que tú ya me has entrevistado tantas veces que ya sabes lo que voy a contestar. Y es cierto que me sabía lo que iba a contestar. Y eso está en el libro también. Y luego también todos estos personajes que has mencionado, ¿no? La verdad es que he hecho la vista atrás y digo, pues he estado con gente de lo más interesante, lo más valiosa, lo más curiosa. Algunos se imponían mucho, porque Víctor García Laconcha en la Real Academia, te aseguro, Eduardo, que a mí me imponía mucho, ¿no? Era muy serio, muy frío, muy maravilloso, ¿no? Era como es y como era y como debe ser, supongo, ¿no? Pero, y para mí el director de la Real Academia es un cargo muy importante, ¿no? Pero sí que recuerdo que me imponía mucho, ¿no? Y yo la verdad es que estos trabajos periodísticos
se hacen un poco, es algo como de diario, cotidiano, ¿no? Aunque es verdad que me lo preparaba muy bien y me lo sigo preparando muy bien, ¿no? Pero claro, luego cuando ves todo reunido en un libro, esto ya tiene como el carácter como de un libro importante, como para mí es como una novela, ¿no? Es algo muy importante, ¿no? Y creo que me diste un gran consejo que lo publicara, porque si no me lo llegas a decir, yo lo hubiera demorado mucho, no sé si lo hubiera hecho, porque bueno, pues porque tengo otras prioridades, porque me apetece hacer otras cosas, ¿no? Pero recuerdo cuando lo hice que le dediqué un tiempo que me dio mucho trabajo. Yo en casa decía, ¿cómo? Y dice, esto es un trabajo, todo da trabajo, cualquier libro da trabajo. Y al final salió y me está dando muchas satisfacciones. Es un libro que se mueve muy bien. Sobre el género de la entrevista, ahora aquí que está Pedro, ¿no? Pedro Ruiz, ¿no? Puedo decir que él me ha dicho muchas veces que la entrevista, el entrevistador tiene que ser un folio en blanco para el entrevistado, ¿no? Eso me acuerdo que me lo ha contado una vez, ¿no? Creo, en mi opinión, yo me preparé para hacer entrevistas sobre todo antes de hacer el primer libro sobre Umbral, con Umbral, ¿no? El de Umbral, Vida, Obra y Pecados. Entonces ahí leí muchas entrevistas, leí libros y vi cómo llegar a la conclusión de que el entrevistador tiene que ceder al entrevistado el protagonismo. Eso para empezar, cosa que yo no veo muchas veces, porque hay mucho entrevistado que está haciendo lo que yo estoy haciendo yo ahora. Hablar. ¿No? El entrevistado, a mi modo de ver, lo que tiene que hacer es conseguir crear ese ambiente de comodidad y hacer que brille el entrevistado. O sea, si la entrevista es muy buena y el lector dice, oh, qué interesante este señor, qué cosas dice, tal, pues entonces el entrevistador ha hecho bien su trabajo. Creo que ahí demuestra que es un gran entrevistador. Esto lo quería al principio, en mis primeras entrevistas, y lo sigo creyendo. Recuerdo la primera que hice, que nunca pude imaginar que iba a hacer tantas entrevistas en mi vida, y yo no sé si esto puede generar algunas sonrisas, ¿no? Pero fue a una vecina mía que enchufando el micrófono en el equipo de música, le decidí, no sé por qué, hacerle una entrevista. Y le hice una entrevista que la guardo todavía en la cinta. Hace poco pintamos la casa y vi que tenía la cinta esa, ¿no? Esa fue la primera en sentido estricto. Y luego la siguiente, que es la que yo digo siempre que es la primera, que fue cuando fui a casa de Umbral a hacerle una entrevista por un trabajo de investigación que me dirigía Antonio Prieto, que está aquí su viuda, Pilar Palomo, que también ha sido protagonista de entrevistas mías. Pero bueno, me lo dirigió Antonio Prieto y otro profesor, Ignacio Díez. Entonces fui a hacerle la entrevista. Yo había leído mucho a Umbral y estaba encantado de conocerlo, pero no se me ocurrió que tenía que llevar una grabadora. Y entonces él, cuando me vio sentarme, me dijo, ¿y la grabadora? Y yo, bueno, es que tengo muy buena memoria, le dije. Y bueno, yo le pregunté y tal, y hice el artículo sin necesidad de la grabadora, sin ningún problema. Pero inmediatamente me compré una grabadora y le saqué un partido a esa grabadora. He tenido, creo que 3 en total desde entonces, que fue hace más de 20 años. Pues le saqué un partido a esa grabadora, entre otras cosas, 2 libros con él. Porque claro, cuando grabas ya es otra historia. Ahí tienes mucho más material. Umbral decía, por ejemplo, cuando hacía las entrevistas de joven, que las hacía sin grabadora, que él memorizaba, se acordaba y luego inmediatamente las escribía rápidamente. Pero yo ya soy de la escuela de la grabadora. Aunque he ensayado muchas formas de transcribir, que lo peor para mí de la entrevista es transcribir la grabación. Eso me resulta odioso y es la razón fundamental por la que no me gusta el género de la entrevista. Pues, es decir, la entrevista sí que me gusta. Creo que es un privilegio el poder hablar con personajes como vosotros, ¿no? Como la gente del libro, ¿no? Creo que es un privilegio que tenemos los periodistas, que también hay que ganárselo, por cierto, seamos justos. Pero la grabación, la transcripción, eso es muy desagradable, es muy ingrato, ¿no? Y lleva mucho tiempo además, pero bueno. Entonces, este libro no es exactamente una recopilación, es una selección. O sea, yo no he metido aquí todas las entrevistas que he hecho más.
pero seleccioné las que pensé que tenían más interés por los personajes y por la calidad de los textos, ¿no? Y entonces ha salido esto. Es un conjunto heterogéneo, porque, por ejemplo, la entrevista con Trapiello, que a ti te ha gustado tanto y que gusta mucho en general, es un trabajo, digamos que es un trabajo universitario, porque inmediatamente me doctoré y Ana Caballé, que está en mi tribunal, me ofreció hacer una entrevista a alguien del mundo de las letras, y ella me ofreció al principio Francisco Nieva. Y yo dije, no, a mí me gusta hacerlo sobre Trapiello. Entonces leí muchos de sus diarios que ya me interesaban, me preparé mucho y entonces hicimos la entrevista, que es una entrevista muy interesante, por él está muy brillante a mi modo de ver, pero muy brillante. Pero ya por teléfono, cuando le pedí la entrevista, me dijo, pero no va a servir de nada. O sea, él no cree en las entrevistas, no le gustan. O sea que ya entrábamos de no. Pero, y luego, si uno se pone a leer la entrevista, se da cuenta de que muchas respuestas al principio van a la contra. Me dicen, no. O sea, estaba de nones, pero inmediatamente él empieza a hablar y después del no dice algo. Y así, pues surgió una entrevista fantástica que sé que le ha gustado mucho y que al editor le encantó, a Francisco Mesa, y estoy muy satisfecho de ella. Sobre si la entrevista es un género periodístico literario, yo creo que eso tiene mucho que ver, como le dije precisamente, una entrevista a Marina Casado, que está aquí presente, que es poeta, periodista y profesora. Yo creo que depende de la persona quien haga la entrevista, que eso influye mucho. Claro, quién la hace. Y luego también cómo la hace y cómo pule el texto también, porque al fin y al cabo la entrevista es un texto y eso se puede escribir mejor o peor. Entonces ahí se ve que es literaria. Y aparte de Ruano, que siempre cito, hoy en la biblioteca vi un libro que me gusta muchísimo, de un escritor que me gusta mucho, que murió hace poco, Salvador Paniker. Pues Salvador Paniker hizo 2 libros de entrevistas. Yo leí uno, Conversaciones en Madrid, que además fue un bestseller. Ojalá a mi libro le fuera la 10ª parte de lo que le fue a este señor. Pero es un libro que me interesó mucho, que me gustó mucho, con personajes muy importantes de la época, ¿no? Que yo creo que son de los 70, me parece. Ahí estaba, por ejemplo, Ramón Tamames, que está aquí también, por ejemplo, ¿no? Que me acuerdo cuando fui a entrevistar a Tamames, me dio la impresión que era como un pintor, era un hombre grande, que es un señor que ha debido de ensanchar, porque antes no era así, muy grande, como un pintor, tenía pinta de pintor, creo que llevaba un fular. Bueno, interesantísima la entrevista, interesantísima. Y me decía, usted es el hombre que quiere saber demasiado. Me decía, y yo, bueno, y eso no está bien del todo, pero me decía entre sonrisas, muy en broma y tal, ¿no? Y bueno, podría contar muchas anécdotas referente a mi oficio de entrevistador, que es un género práctico. O sea, yo estoy seguro que muchos entrevistadores, muchos periodistas, escritores, sobre todo escritores, se me ocurre ahora, se lo toman así, porque es un género que tiene demanda en la prensa y lo pagan bien. Y en algunos casos decir que lo pagan, porque hay muchas otras cosas que no las pagan. Pero la entrevista sí que la suelen pagar. Es un género, por eso, práctico, ¿no? Yo creo que eso responde a una necesidad, ¿no? La gente quiere conocer a los personajes destacados y la entrevista es ideal, ¿no? Es un medio ideal, ¿no? Y entonces por eso es un género que normalmente los periodistas, cuando se hacen mayores y consiguen vitola, digamos, abandonan y se dedican más al columnismo, por ejemplo, otras cosas. O sea, es más un género de jóvenes, más de jóvenes. A mí me decía Umbral, es que tú estás en la edad de hacer esto. Yo tenía 25 años. Tú estás en la edad de hacer esto. Y dice, bueno, yo seguiré en la edad de hacer esto siempre que me merezca la pena. Pero además que yo creo que con el tiempo te salen mejor las entrevistas, como muchas cosas, ¿no? Aprendes, quizá como decía Cela, pierdes lozanía y ganas en
experiencia, ¿no? Y de momento, pues yo creo que no voy a hacer nada más porque ya he hablado bastante. Bien, el, no iba a decir el entrevistado, está dispuesto a las preguntas o observaciones que puedan ustedes hacerle, ¿no? A él o también a Eduardo Torres Dulce, ¿no? Antes, sin embargo, por romper el fuego, le quería preguntar yo, como presentador que ha sido del libro, a Eduardo Torres Dulce, porque creo que también su presentación ha ido por ese lado. No sé si el libro, como a mí, produce cierta melancolía. Me refiero a que están entrevistadas una serie de personalidades que tienen que ver con un humanismo que cada vez se va perdiendo más, claro. Él ha citado pues, a Martín de Riquer, por supuesto a Eugenio Trías, tú a Antonio Prieto, a Drados, que también está, a Víctor García de la Concha, Ignacio Amestoy, por ejemplo, una de las grandes figuras de nuestro teatro, ¿no? Y en todo hay como ayer, es decir, una mirada al ayer que no es nostálgica, pero da que pensar el hecho de que parece como si hubiéramos entrado en Barrena y algunas cosas pues ya no tengan remedio, ¿no? Por ejemplo, a mí la entrevista con Paco Umbral me produce desazón, porque Umbral habla casi de una especie de distopía que va a ocurrir, ¿no? Cuando dice, tú le preguntas, ¿cómo será la lengua española dentro de 100 años? No habrá literatura española, habrá cine, televisión, internet y otros medios, pero no literatura. Quedará como una curiosidad la escrita que frecuentarán unos eruditos, unos señores, que estudiarán eso que fue una forma de cultura o de ciencia en el hombre, pero nada más, ¿no? Es decir, que se manifiesta muy pesimista, ¿no? Sí, no sé qué impresión te causó a ti. Lo malo es que esto a mí ya me lo cuentan otras personas, menos pesimistas y más jóvenes. Esto mismo. Porque esta es de 2004. No sé, el otro día me decía un escritor, Rafael Narbona, que me gusta mucho, tiene 60 años, eso en literatura es un chaval, me decía, es que la literatura va a quedar como el fumar en pipa. Y yo, pues yo fumo en pipa mucho tiempo, me gusta mucho. Pero iban por los mismos, y lo que dice Umbral en esa entrevista, porque esa era una entrevista que me encargó Expansión sobre la lengua española, sobre el futuro de la lengua española, porque en paralelo estaban celebrando un congreso creo que en Estados Unidos o en México, ahora no recuerdo, pero creo que no era de Zacatecas, era otro. Bueno, en fin, era un congreso con grandes personalidades de la lengua sobre la lengua española. Entonces, el jefe de entorno de Expansión me dijo, vete a hablar con Umbral y pregúntale sobre todo esto. Y le dieron una importancia grande lo que decía. Es más, yo lo que está publicado aquí es la entrevista. A mí me lo publicaron como un reportaje. Me cambiaron la forma, pero yo aquí recupero la forma inicial. Y Umbral aquí es muy pesimista sobre el futuro. Pero, claro, pero no nos estamos metiendo ya en ese terreno, ¿eh? O sea, claro, pues por eso digo. No sé. Yo creo, por ejemplo, que la literatura, las novelas, los libros van a seguir existiendo, pero de forma muy diferente. Yo, una cosa que noto mucho, las películas se nutren de las novelas. Y todas las películas buenas, al final, casi todas, son novelas. Pues digamos que, y yo mismo como novelista, por ejemplo, veo películas y sé que me está influyendo para escribir mis novelas. O sea, es un camino de ida y vuelta, es un diálogo. Pero iba a decir la masa, digamos, lo que más impera la cantidad de gente, pues, lo que más consume es lo otro. Y libros que destaquen con muchos ejemplares, pues hay pocos, y las cifras que te dan de venta son de hasta llorar. Pues no sé qué dicen, que muy pocos libros se venden más de 80 ejemplares, por ejemplo, pero muy pocos. O sea, pasar ya de 80 ya es un gran experto búlgaro, que además escribe fenomenal y habla fenomenal en español, me ha dicho hace poco, y no voy a decir el nombre, que ha vendido 50 ejemplares de su primera novela. Yo he leído que es una preciosidad de novela histórica. 50 ejemplares. Pero bueno, pues es un poco todo esto. Yo soy más optimista que Umbral. Umbral también en aquella época era yo, pero también tenía la sabiduría de la edad también y de todo lo que había leído y de lo que veía, ¿no? Y
No sé qué piensa. A mí me parece Eduardo. un ¿Qué anterior piensas, súper interesante. Yo creo que el libro produce más melancolía por las personas que se han ido y que uno tiene en su biografía intelectual que por los contenidos, porque en general los contenidos de las entrevistas son muy sinceros, son muy personales concretamente, ¿no? En la de Pedro Ruiz, por ejemplo, ya que está aquí y si quiere algo nos dirá de las entrevistas, ¿no? Él que es un maravilloso entrevistador, entre otras muchas cosas, le hace dos preguntas a Eduardo y a mí es una de las cosas que tenía aquí subrayadas para en su momento sacarla. Dice, ¿para usted qué es lo esencial en la vida? Y Pedro dice, la bondad y el talento, por ese orden. Es que yo a pocas personas en este país pienso que se le pregunten cuál es su orden de cosas en la vida, ¿no? Y respondan primero la bondad y luego el talento, ¿no? Y es verdad, mi amigo Garci suele añadir la suerte, ¿no? Él dice, cuando le preguntas, oye, ¿qué necesitas? Dice, bueno, lo primero en la vida es suerte, después ya vienen todos los demás. Pero Pedro dice una cosa que se la he oído ya alguna vez en un espectáculo, ¿no? La bondad. Yo recuerdo a una persona esencialmente buena, que hemos citado ahí en tu despacho, porque ahí está relacionado con esta casa, que era Julián Marías. Julián Marías era una persona esencialmente buena. Él sostenía que no, que él y su hermano se habían hecho una promesa delante de sus padres cuando eran pequeños, de no mentir. Y no mentía nunca en absoluto. Y luego tenía un lema que ha recogido su hijo Javier, que en paz descanse, que fue buen amigo mío, y es, cuando ya era muy mayor, ya empezaba a debilitársele la vista, le decíamos, oye, Julián, ¿por qué te has metido en este jardín? No sé qué. Decía, porque yo desde pequeño y desde joven tengo un lema, y es que por mí no quede. Caray, ante tantas dimisiones que hay en general de la gente buena, de las élites, de la gente del país, el que por mí no quede es una muestra de patriotismo, de ciudadanía y de hombría de bien. Y esas dos reflexiones que hace Pedro, a mí cuando las leí, estaba leyendo el libro, me impresionaron y quería decirlo aquí y darle las gracias a Pedro por decir públicamente en España que las dos cosas más importantes son la bondad y el talento. En la bondad no piensa nadie en este país, ¿no? Y en el talento se piensa, pero para envidiarlo, ¿no? La bondad para despreciarlo, el talento para envidiarlo, generalmente, envidiarlo en el este. Y luego dice, bueno, le dice, al hilo de lo buen entrevistador que es Eduardo, dice, podría decir tres personas con bondad y talento, y cita Antonio Mingote, Antonio Mercero y José Luis Aranguren, entre otros muchos. Qué bien elegidos estas tres personas, querido Pedro. En principio, tan diferentes, ¿no? Pero eran al profesor Aranguren, también hay que decirle, conocido por sus enemigos como Amarguren, había que conocerlo. Yo tuve la suerte de que dio un seminario en el colegio que yo estudié, la Salle Maravillas, de los Hermanos de la Doctrina Cristiana, y departió con nosotros toda una tarde con aquellos chicos que estaban a punto de llegar a la universidad y esas cosas y tal, ¿no? Es así, pero yo he conocido mucho a Antonio Mingote y menos a Antonio Mercero, ¿no? Antonio Mingote era un hombre bueno. Y además, yo que soy creyente, tengo que decir que probablemente los tres cumplen la máxima evangélica. Si no os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Y yo cada vez estoy más convencido de que los que deseamos ir en el cielo, entre otras muchas razones, primero porque está Dios Padre, etcétera, pero luego porque hay tanta gente a las que has querido que te gustaría seguir, si es posible, todo el tiempo con esas personas que has querido, ¿no? Pero qué bien, querido Pedro, que hayas citado a Antonio Mingote, Antonio Mercero y José Luis Aranguren. Hay una anécdota muy buena de Antonio Mercero, cuando iban Horacio Valcárcel y Garci, empezó con un Alzheimer, lo sacaban de casa, lo llevaban a una cafetería, hablaban, etcétera. Él ponía siempre en la película, y es una película en casa continuamente, contaba a su hijo, y es Cantando bajo la lluvia. Qué buena idea. ¿Qué hay ahí en el Alzheimer que de repente te dicen, quiero ver una y otra vez en bucle Cantando, que es la película más optimista, más vital que puede existir? Ya el título es maravilloso, cantas bajo la lluvia, eres tan feliz que no te importa que llueve, no te importa nada, bueno, con esa secuencia maravillosa de Gene Kelly, ¿no? Y luego lo devolvían al portal y ya, como alguna vez se perdió dentro de la casa, lo subían. Y en el portal, Antonio se despedía de Horacio y de José Luis diciendo, no sé quiénes sois, pero os quiero muchísimo. Esa es la bondad que tenía Antonio Mercero, y por lo tanto que la cite Pedro demuestra su inteligencia y por otra parte su otra cualidad que no existe mucho en España, ¿no? Y que haría el país mejor, que es la generosidad.
Bueno, además el caso de Pedro lo tiene muy difícil porque es muy bueno y tiene muchísimo talento. O sea, que es como la competencia que tiene ahí. No sé si por Pero, alusiones ¿te importa? quiere intervenir Pedro. Hay aquí una persona que había alzado antes, ¿no te importa? Primero, y después, como te he pedido Bien, que uses la palabra. Usted quería decir algo. Sí, Ignacio del Valle, que es un gran escritor. Un Bueno, compañero perdona, mío. si no te había conocido, Ignacio. Pues, bien despistado. Es un personaje que también nos vale de vivo. Pues mira, eso me lo preguntó también Marina Casado, que está aquí en una entrevista que me hizo para Zenda. En vivo. Pues, y yo le contesté que el rey Felipe VI, que quería entrevistarlo. Porque, sinceramente, además, es que después de entrevistar a todas estas personas, como que ya siento como que he entrevistado a casi todo el mundo, vamos. Aunque esto pueda sonar mal, ¿no? Cuando hice la recopilación, le busqué un título y dije, ¿qué tienen en común estas entrevistas? Y entonces me lo estuve pensando un poco y dije, claro, todas son del siglo XXI, porque yo empecé justo con el siglo XXI. La primera de Gómez de Liaño es del 2002 y la primera con Umbral, que no está aquí, claro, y ni siquiera llegué a hacerla como entrevista, fue un trabajo, un artículo. Fue a finales, debió ser en el 99 o así, 98. Y me acuerdo también que le puse al principio, para decirlo todo, esto seguro que a él no le importa que lo cuente o que, bueno, ya alguna vez lo escribiré y veréis igual, ¿no? Yo lo titulé Entrevistas del siglo XXI y entonces esto se lo conté a Javier Gómez de Liaño, que tiene 2 entrevistas aquí. Además, incluso a ver si me podía ayudar para encontrar editor, ¿no? Y me dijo, titúlalo Conversaciones, porque la gente lo que quiere es intimidad. Intimidad. Y la verdad es que es muy curioso, porque las entrevistas muchas veces cuando pasan al libro, si os fijáis, casi todas se llaman conversaciones y son entrevistas. Pero cuando pasa al libro se llaman conversaciones. Es como más literario, más cercano, más profundo, en fin. Quizás sacarlo del periódico, ¿no? Y meterlo en el libro, que verdaderamente cambian, ¿eh? No es lo mismo leer una entrevista en un libro que leerlo en un periódico o una revista. De igual forma que no es lo mismo ver una película en una sala de cine que en tu casa o en el ordenador. Pues a ver si le haces una entrevista a Ignacio, que es uno de los grandes novelistas. Y es muy curioso, se la quería hacer, pero ya se la habían No hecho. se deja, no se deja. No, la ofrecí en Zenda, pero me dijeron que hacía poco que la había entrevistado y no se la pude hacer. Ignacio es de los grandes novelistas españoles y reducirlo al género negro es hacerle de menos a él y de menos al género, porque lo que es un gran escritor. Es un gran escritor. Pedro, perdona. Amniótico de las distintas causas. Yo soy un simulador, yo no sé. Cuando íbamos a todas las noches, los que no sabíamos de nada aprendíamos oyendo. Entonces, mi capítulo de entrevistador en la televisión se produce porque al final yo no tengo tiempo. Converso. Porque en la conversación está el aprender. Entonces, tú decías que yo alguna vez te dije que la conversación tienes que hacerla con un folio blanco del otro, no del desconocimiento. Decía Josep Pla que escuchar, esto lo dice en catalán, pero lo diré en castellano, escuchar es poner atención a lo que dice el otro huyendo del barullo que todos llevamos. Es decir, me vacío de mí para escuchar. El punto. Me dice la noche abierta, que no es que lo desdeñe, pero no eran ejercicios. Me puse a vivir con la obligación de las charlas no poner ninguna expresión que dudara de lo que decía el otro. Es decir, ni pero, ni aunque, ni sin embargo, porque el que cuenta no es uno, el que cuenta es el otro. Estoy muy acostumbrado a ser protagonista, en teatro, etc. Me di cuenta y entendí que en ese momento yo no era el protagonista, aunque pude incurrir en algún error, evidentemente. Pero que el invitado, estés o no de acuerdo con él, es el que necesita el servicio de tus preguntas y de tu atención. Ese escuchar que decía yo te pregunto que has tenido tantas charlas con muchísima más información que yo me informaba para hacerlas, pero luego prefería hacerlas
como si no conociera a la persona. Porque a los estudiantes que venían les decía, si tenéis valor, cuando tengáis que hacer una entrevista, intentad olvidar lo que creéis saber de él. Si queréis una conversación sincera y del momento. Luego, como todos fingimos, cuando contestamos nos ponemos estupendos, ¿no? Pero yo solía empezar siempre con una pregunta muy sencilla, que es, hola, ¿cómo estás? Y si venía el chiquito de la calzada, o por caso, con dolor de muelas, no le intentaba convocar a la gracia, sino que me contara por qué le odiaba. No, claro, eso no es una entrevista para publicar en un libro que recoja el recorrido de cada uno de nosotros, pero por lo menos te brinda la oportunidad de hablar con el que ha venido. Le decía yo al público, y termina ya, los estudiantes, periodistas, os recomiendo que si tenéis valor, intentéis olvidar lo que sabéis de vosotros. Porque si chiquito de la calzada viene con dolor de muelas, no viene chiquito de la calzada, viene un señor con dolor de muelas. Yo te pregunto, ¿qué proporción establecías en tus charlas de lo que habías aprendido y de lo que excluía allí, de lo que se llama el biorritmo del momento? Sí, yo lo que procuraba hacer mucho era escuchar. Bueno, lo sigo haciendo. Escuchar. Entonces, tú, además, algo que comprobé rápido, y es que a las personas, generalmente, si no les interrumpes, hablan y te cuentan todo lo que les puedes preguntar, sin que les tengas que preguntar. Y eso es así. O sea, tú preguntas algo, escuchas a la persona y habla. Y en general, si no interrumpes, la gente tiende a hablar. O sea, hablar mucho, pues es mi experiencia. Fuiste en Londres y trabajaste de camarero. Sí, claro, trabajé de camarero porque tenía otra. Sabía. Y en vez de tomar la palabra de Jesús, ya, decía, fíjate, yo doy respuestas cortas, porque procuro, primero, que no padezcas el suplicio de la grabadora, sé que es muy largo. Y segundo, porque creo que aunque en las frases cortas hay muchos errores, no, pero yo creo que no. Vamos a ver, porque yo tengo cartas en la manga, digamos, ¿no? Y entonces, esa entrevista te la hice por teléfono. Y te la hice para un sitio que me las pedían con respuestas cortas. Y iba tomando nota. Y contigo me pasa un poco como con Umbral, que habla tantas veces contigo que ya sé lo que vas a contestar. Entonces, ahí sí que tenía mucho, en esa entrevista. Yo creo que hay mucho del conocimiento que yo tengo de ti, porque hemos compartido mucho, hemos convivido, mucho deporte, muchas comidas, muchas. Entonces, claro, pero yo creo que es un género. A mí me parece que es un género apasionante. Lo que pasa es que literariamente no está muy valorado. Es decir, yo diría que periodísticamente está muy valorado y literalmente está poco valorado. Y entonces hay muchos escritores que lo hacen, como digo, como algo práctico y luego lo dejan. O hacen como Salvador Paniker, que hizo unos. Yo leí por en alguna parte que Salvador Paniker dijo: no, es que yo de repente tuve la necesidad de salir a hablar con la gente, a entrevistar a la gente. Con una grabadora que debió llevar un magnetófono enorme para la época. Y con un fotógrafo. Y hizo un libro espléndido porque él era un filósofo y hizo un libro espléndido. Y luego ya esas necesidades se le debió de cubrir y entonces hizo otras cosas como unos diarios magníficos, ¿no? Pero yo recomiendo ese libro al que no lo haya leído, Conversaciones en Madrid. Pero fíjate, yo creo que desde el punto de vista humano, la entrevista es que es un género apasionante. O sea, a poca sensibilidad que tú tengas, el tratar, para empezar, tratar con personajes que a mucha gente le gustaría conocer, porque es así, porque te lo preguntan, y cómo era fulanito y cómo era menganito, porque son personajes, pues, vamos, los directores o los redactores jefes no te admiten a cualquiera. Tiene que ser gente como muy destacada, que a lo mejor para ti no son tan maravillosos, o no, sí, pero el caso es que es así, ¿no? Y, bueno, yo creo que sí, yo creo que eso es muy importante también, claro, que estén a gusto contigo.
Mira, hace poco conté en un artículo que en mi colegio a mí no me gustaba jugar al fútbol. Y Siempre tenemos un defecto. sí, yo soy deportista, pero me gusta el tenis, me gusta Si correr. no te gusta el fútbol, no eres deportista. Bueno, pues Lo digo porque Pedro es futbolista. el caso es que los recreos, yo me iba. He oído rumores, no siempre hay rumores de que tú estás dedicado a esto. Sí, sigue jugando al fútbol. Sigue jugando. Sigue jugando. Bueno, pues iba a hablar con un amigo, con amigos, o me iba a la biblioteca a leer. Yo ya hacía deporte en casa. En el colegio me dedicaba muchas veces, casi siempre, a hablar, además con un amigo, San Luis Cabranes, que sigue siendo muy amigo mío. Y entonces hablamos de pues, mucho de cine, de literatura, de cosas. Y yo creo que eso me ayuda mucho en el futuro para todo esto. Porque yo ya tengo la costumbre de además hablar y además y luego además es que a mí me interesa la gente, me interesa lo que me cuenta la gente. A mí me gusta la gente, me gusta la gente. O sea, en general, me gusta. Hombre, alguno te puede quedar peor porque te ha hecho una faena, o sea, te puedes enfadar, bueno, pero en general, a mí me gusta la gente en general. Y me interesa. O sea, yo comprendo muy bien a esos filósofos como Sócrates o como Platón que se ponían a hablar con la gente, ¿no? Y pues los comprendo perfectamente. Y me acuerdo que a Umbral le decía, pero si estos son los diálogos de Platón. Y me decía, es un género menor. Qué bueno, ¿eh? De decir algo, vamos, yo vengo aquí totalmente de nuevo, pero ¿por qué? Porque he conocido a Eduardo Martínez de Rico el miércoles pasado en una Foro económico con Antonio Garrigues. preguntas. Antonio Garrigues, yo soy alemán, yo estoy aquí en España desde hace casi ya 15 años. Entonces he de decir, yo entro aquí en oblicuo y que lo estoy disfrutando enormemente, porque claro, se profundiza en las cosas, se habla de cosas importantísimas, ¿no? Que es lo que falta tantísimas veces, ¿no? Esto, por ejemplo, esto último, hombre, pues me da mucha lástima, porque claro, los alemanes somos forofos de los griegos de la Grecia clásica. Y aprendemos muchísimo de ellos, ¿no? Entonces, yo me presento rapidísimamente, alabarte a ti, ¿verdad? Yo no sé. Bueno, pues puedes sacarme desde tú, encantado. Pues vamos, que doy clases, soy profesor en la Universidad Internacional de La Rioja y en la Complutense, en Ciencias de la Información, en dos másteres de publicidad, gestión de televisión y de comunicación y salud. Y entonces, claro, yo veo lo que está ocurriendo en España. Claro, ahora, un poquito así desde fuera, estas entrevistas, esto para que quede clarísimo, ¿verdad? Pues son muy enriquecedoras. Se ve la biografía de una persona, ¿no? Se da a conocer. Entonces, se aprende muchísimo. Entonces, claro, yo he sido profesor en la Humboldt Universidad de Berlín, ¿no? He sido miembro de la Comisión Ética de la Charité, ¿no? Por eso me hicieron profesor ahí en una universidad. Pero tenía unas conversaciones con mis alumnos, ¿verdad? Interesantísimas, donde a mí me preguntaron, pero háblenos usted de la ética a Nicómaco, por ejemplo. Entonces, claro, porque aporta mucho. Y lo que dijo usted, don Eduardo, mire, yo me dedico a la neurobiología, yo soy profesor de neurobiología. El ser humano, por naturaleza, no solamente su espíritu, sino su biología, tiene la bondad. Es que es así, para ser feliz, es que entusiasmarse, claro,
Una de mis conferencias que me encanta dar, que estoy dando por muchos sitios, ¿no?, es la fuerza regeneradora del entusiasmo. ¿Pero qué pasa en el cerebro? Esto es interesante. Claro, porque se segregan muchas sustancias mensajeras neuroplásticas que contribuyen a eso, a la prolongación de las neuronas, ¿no?, que tiene lugar, ¿no?, y que le va bien a uno. O sea, que la salud, la buena salud, una persona si quiere tener, bueno, las personas buenas, muchamente mejor. Aprender de esta gente, o sea, de todas estas personas que construyan, finalizan, me parece genial. Me parece sencillamente genial. Todo lo que dijo usted, ¿no?, de Tom Edward y nuestro autor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No me resisto a contar una anécdota que sale en un gran libro libro, en este caso, un género de entrevistas que fundó mi querido amigo François Truffaut cuando se fue a entrevistar a Hitchcock, porque pensaba que era increíble que en Norteamérica nadie pensara que Hitchcock era un artista, sino simplemente un entertainer, que ya es bastante entretenerte en la vida, ¿no? Hizo ese famoso libro de entrevistas que, bueno, pues después ha seguido teniendo gente estupendo. Pero contaba una anécdota que tiene que ver con la grabadora, no me resisto a contar aquí, dice, y dijo que cuando volvió a ver otra vez a Truffaut, le había hecho una entrevista a François Truffaut y Claude Chabrol, si no recuerdo mal, o Rivet, creo que era Chabrol, cuando escribían los Cahiers du Cinéma. Estaba rodando en Francia Atrapa a un ladrón y parte de los interiores lo estaba rodando en unos estudios cerca de París. Y le dijo cuando volvió a ver a Truffaut, cada vez que veo a alguien agitar unos cubitos de hielo, pienso en usted y en Chabrol. La razón fundamental es que salieron tan entusiasmados de la entrevista con Hitchcock que no se dieron cuenta que en el centro del patio de los estudios había un estanque que estaba helado. Y entonces iban andando entusiasmados y se cayeron dentro, y lo único que decía Truffaut a Chabrol es la grabadora, por favor, la grabadora. No hubo forma humana. Total, que les dieron unos trajes de atrezzo y aparecieron ahí, y Hitchcock siempre decía, cada vez que veo a alguien unos cubitos de hielo, pienso en usted y en Chabrol, ¿no? Curioso, qué forma de empezar, como dirían en Casablanca, una gran amistad, ¿no? A partir de ese momento. Yo leí ese libro y me gustó mucho. Sí, Pero es difícil para un profano, ¿eh? Hay una anécdota de cuando, como decía José María García, la mejor televisión de España, porque solo había una, era una de las frases que decía José María García, ¿no? Y la anécdota se la oí a Jaime Campmany, un magnífico maestro de periodistas, ¿no? Y contaba que había una persona muy, muy importante. El otro día, en un programa de televisión sobre Pilar Miró, uno de estos lazos de sangre o algo así, se aludía precisamente a este personaje tan importante, que no tenía un pelo de tonto y tenía una gran formación de periodista, que era don Victoriano Fernández Asís. Victoriano Fernández Asís, para los más viejos de la tribu, era un personaje importante al que se le daban ciertas capacidades de libertades en aquella televisión, donde, por cierto, había gente que hacía también lo que quería en Estudio 1 y esas cosas y tal igual. Pero bueno, esa sería ya otra historia. Pero bueno, don Victoriano Fernández Asís contaba, parece ser que contaba muy malos chistes. Y al final del día obligaba a todo el mundo, bueno, hacía una especie de meeting. En vez de maitines serían las vísperas probablemente. Se reunía el equipo de Televisión Española, contaba unos chistes muy malos y todos se reían, menos uno, que era un realizador que a lo mejor te suena a ti, Pedro, que se llamaba Vicente Llosa. Y don Victoriano cada vez se molestaba más por la actitud de Llosa, que no le reía ningún chiste. Y en un momento determinado le dijo, oiga, Llosa, todos se ríen de mis chistes y usted, ¿por qué no se ríe? Dijo, hombre, Victoriano, es que yo soy el único que aquí es fijo de plantilla. Dijo, pero la buena anécdota para la entrevista es que hizo en mis años universitarios, que fueron años agitados, porque
fueron los años alrededor de 1968, ese año que, como dice mi amigo José María Moedano, significa que no quedó nadie en Madrid porque todo el mundo estaba en las barricadas de París, y además te lo cuenta gente a la que lo veía por el metro, en la universidad y tal. Yo estuve, no mucho tiempo, pero estuve un par de días allí en la barricada de los inválidos y no sé cuántas cosas más y tal. Bueno, en aquellos años a don Victoriano tenía un programa de entrevistas de este tipo, no políticas, sino en general con personas. En mitad de los disturbios universitarios solamente se le ocurrió a don Victoriano entrevistar a don Isidoro Martín Martín, profesor mío catedrático de Derecho Canónico y rector de la Universidad Complutense de Madrid, en ese momento la única que había. Y al final, ya no, digo que he hecho anteriormente las observaciones, era, vamos a decir, muy punzante sus entrevistas, decía, bueno, para acabar la entrevista, don Isidoro, ¿qué quieren los estudiantes? Isidoro, el pobre, pues decía, bueno, los estudiantes quieren muchas cosas, son gente joven, con aspiraciones, no sé qué. Don Victoriano no le dejaba escaparse, decía, no, Isidoro, aquí hemos venido a contestar las cosas concretamente. Mire usted a la cámara y dígale a toda España qué quieren los estudiantes, por qué están tan revueltos. Y después lo que don Isidoro me cogía de hombros y dice, le repito, don Victoriano, los estudiantes quieren muchas cosas. ¿Pero qué quieren los estudiantes? Victoriano, sobre todo quieren una cosa. ¿Qué es esa cosa? Que se vaya Franco. Y yo eso no lo puedo conseguir. Al día siguiente empezaron a me imagino que hubo especial satisfacción porque el pobre estaba ya. Bueno, una pregunta más, porque ya nos acercamos a la media. Bueno, yo creo que con esta magnífica reflexión, además espectacular, ¿no?, por parte de Pedro, pues podríamos terminar este acto que ha sido muy grato. Decía yo al principio que Eduardo Martínez Rico tenía la suerte de contar con un presentador de lujo en la persona de Eduardo Torres Dulce, y creo que también los asistentes al acto han sido de lujo, de modo que un buen bautizo para este libro importante, grato, que animamos a leer a los que han venido esta tarde a acompañarnos. Muchas gracias y felicidades, Eduardo. Muchísimas gracias.